Señor, pedimos que tú estés en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, porque tú te gozas en nuestra reunión, Señor, y presidiéndonos. Y te rogamos, Señor, ahora que nos ayudes a aprender de esos tesoros, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes a aplicarlo, a obedecerte, Señor, a crecer como tú quieres, a ponernos en tus manos. Te rogamos también por los demás grupos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a empezar en la casa de Potifar, que es como acabamos prácticamente la semana pasada, anunciando ya que vamos a entrar en la casa de Potifar. Pues allá que vamos. Y eso lo encontraremos ya en el capítulo 39 de nuestro libro. Génesis capítulo 39. Bueno, recordaréis que la situación en la que nos había dejado en ascuas prácticamente Moisés, habíamos decidido que era Moisés, pues Moisés, era cuando los hermanos vendían a José y de repente venía esa aparente ruptura del relato con el capítulo que estudiamos la semana pasada. Pero ya de la anterior semana nos habían quedado con la idea de qué fue de José, ¿no? Nosotros, bueno, ya conocemos la historia bíblica, pero bueno, nos detuvimos en meditar algunas ideas acerca de Judá, en torno a la idea de la promesa, y ahora otra vez se nos retoma el hilo de la historia de José. Capítulo 39. Lo leo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se enfureció su furor. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hasta ahí. A ver por dónde empezamos. Yo, a la hora de
a la hora de abordar este pasaje, hay muchas posibilidades. Entonces, una idea que a mí me sugirió estas últimas veces que lo he meditado es la idea de la actitud de José. Yo trato siempre de ponerme en la piel del protagonista del pasaje y ver lo que sentía. Por supuesto que José no sabía todo lo que nosotros sabemos ya. Entonces, él viviría esto de una manera muy distinta. Nosotros estamos en estas sillas acolchaditas, muy cómodos, ni frío ni calor, ni lo que digo siempre, muy cómodos, muy bien. Pero la situación de José era bien distinta, porque lo que nos está narrando este capítulo 39 es un desarrollo de donde nos dejó el capítulo 37 en la caída de José, ese viaje descendente que iba de Canaán a Egipto. Bien, parece que ya en Egipto ha tocado fondo, ¿no? Pues no. El capítulo 39 se ocupa de remarcar, este es el enfoque que os presento para meditar, se ocupa en reseñar que todavía en esta caída, en este fondo, en Egipto, lejos de la tierra prometida, lejos de su familia, aparentemente dejado de la mano de Dios, aunque sabemos que no, pues aún hay un desarrollo, podríamos dividir en 3 puntos, en 3 puntitos, que el capítulo 39 nos presenta, de que todavía hay un descenso aún más profundo en la historia de José, en lo que le está pasando. Estos 3 puntos son lo que podríamos presentar como 3 pruebas más, ya en Egipto, 3 pruebas que se concatenan, tienen relación y aún van descendiendo cada vez más la una de la otra. Hay una relación entre estas pruebas y los personajes que aparecen principales dentro del pasaje. La primera, vamos a ver si me lo decís, venga. Vamos a dividir el capítulo 39 en 3 partes también, esta vez, ¿vale? Y lo vamos a hacer en base a 3 personajes. Por supuesto, el personaje fundamental es José, pero aparte de José, hay otros 3 personajes, son muy fáciles. Esta es una pregunta de los niños de arriba, que me las vais a decir, pero que se van a corresponder a 3 pruebas que vamos a intentar desarrollar en la clase de hoy. El primer lugar, el amo. Potifar. Vamos a escribir Potifar y así me cuesta menos escribirlo. Potifar. La mujer. No, perdonad un momento, antes de escribir Potifar, voy a borrar Potifar. Sí, pues me lo vais a decir y así lo vamos a... Vamos a poner aquí prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Prueba para José, ¿se entiende? Bien, Potifar, ya lo habéis dicho, prácticamente es el protagonista, aparte de José, por supuesto, insisto, entre los versículos 1 al 6. Entonces lo ponemos en esta primera prueba. Potifar. Y ahora vamos a ver qué podemos extraer de aquí, en cuanto a Potifar, en cuanto a José, y en torno al tema que nos ocupa en nuestro módulo. La segunda prueba, ¿cuál es el protagonista? La mujer de Potifar. No sabemos su nombre, es la mujer, ¿vale? La esposa, vamos a poner, la esposa. La mala. La mala. Ya veremos si era la única mala o qué. Mentirosa. A ver, ya entraremos al detalle, es que me vienen con vitamina esta mañana, Quietos. Ahora la prueba número 3. Por supuesto la 2 viene del versículo 7 al 19, prácticamente. Es la segunda prueba, es cuando ella le tienta a José, todo eso que vamos a tratar de desarrollar un poquito. Y la última prueba, la prueba 3, del 20 al último versículo ya. El jefe de la cárcel. Muy bien, el jefe de la cárcel. No sé si habéis desarrollado este capítulo alguna vez en vuestro devocional de esta manera, que os quiero invitar a meditar. Pero creo que son 3 puntos muy claros y es la manera más sencilla de que no nos perdamos. Bien. Ya tenemos el esquema. Ahora yo quiero que nos centremos un poquito en el protagonista de verdad, que no es ni Potifar, ni la esposa, ni el jefe de la cárcel, sino que estos son nada más que actores secundarios, digamos, que giran en torno al personaje fundamental que es José. José habíamos dicho, hasta lo que hemos meditado juntos, que era el hijo menor de Jacob, quitando a Benjamín, claro, era el favorito, el ojito derecho de Jacob. A estas alturas Jacob ya lo daba por muerto, pero no, sigue vivo. Y
Decíamos que es importante para el autor y en el enfoque del libro de Génesis porque es la herramienta que Dios escoge para llevar a cabo su promesa. Esa promesa que ya se le había prometido a Abraham. Bueno, y si rascamos más hacia atrás, desde el mismo capítulo primero, ya encontramos allí cierta forma de la promesa, aquello que estuvimos desarrollando, ¿no? Eso es algo que Dios empeña en llevar a cabo. ¿Por qué es protagonista José y no Judá? Donde lo dejamos la semana pasada. Si precisamente es de Judá de quien iba a venir el Mesías. Porque José es la herramienta que Dios escoge para salvar a la familia de Jacob, dentro de la cual está Judá. Luego la promesa en germen que está en los lomos de Judá, digamos, esa promesa tiene que ser también salvada, de la hambruna que iba a venir en Canaán, también del que, ya vimos la semana pasada, el peligro que Judá se hallaba de ser absorbido por los cananeos. De hecho él ya estaba dando todos los pasos necesarios para apartarse completamente. El verbo se apartó, del que remarcamos tanto la semana pasada, ¿os acordáis? Bueno, José es herramienta que Dios va a escoger para salvar a Judá y a la familia de Jacob, al pueblo de Dios en definitiva, de todo eso, y para salvarnos a nosotros, porque nosotros estamos dentro de. ¿Por qué? Porque la promesa viene por vía de... La salvación viene por mano de los judíos, como decía el Señor cuando hablaba con aquellos samaritanos, ¿os acordáis? Bueno, todo esto es la historia, lo que estamos viendo nosotros. Esto es lo que ocurrió de verdad. Y entonces, claro, es importante que sepamos cómo se lleva a cabo esto y cómo José es utilizado por el Señor para eso. La gran pregunta que yo os planteo hoy es: ¿a quién utiliza Dios para llevar a cabo sus propósitos? Esto vale para José, pero vale también para nosotros. Porque los requisitos de José son los que nosotros también somos llamados a vivir, ¿no? Esa actitud que tiene José, que es otra palabra sobresaliente en el capítulo en el capítulo y en la historia de José. José es no os lo voy a ocultar, es uno de mis personajes favoritos desde el principio. Cuando yo empecé a descubrir la Biblia, quizá el primer personaje que me llamó la atención fue José. Quizá, que yo recuerde. Ya sabes que la mente a veces se cambia mucho, pero yo de lo que yo recuerdo es José. Porque José, aparte de que es uno de los tipos más claros del Señor Jesucristo, es uno de los tipos más claros, su propia vida es que testimonia esta tipología. Hay otros personajes, por ejemplo, Salomón, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, pero en cuanto a su oficio, pero no en cuanto a su experiencia, no en cuanto a su vida, ¿no? Pero José sí, José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo por muchos motivos. Ya estuvimos adelantando algunos. En este caso es, por supuesto, rechazado por los suyos, de estar en lo más alto viene a lo más bajo, y porque va a ser usado por el Señor para traer salvación. Eso es José, que está apuntando rasgos históricos que luego nuestro Señor Jesucristo va a encarnar. Y de hecho, lo importante del libro de Génesis en cuanto a enfocarse tanto en José precisamente es porque nos está presentando a José en muchos aspectos, pero podríamos decir básicamente en dos, para no alargar mucho y no desviarnos de nuestro tema, y es en el sentido de quiénes utiliza Dios para llevar a cabo sus propósitos. De eso José nos tiene mucho que enseñar. Y otro aspecto es el de que José nos está presentando aspectos, como os he dicho, tipológicos de nuestro Señor Jesucristo, que luego es una profecía viviente, José, en cuanto a lo que luego va a venir, en cuanto al Mesías. Entonces es muy importante por eso. Y por eso, hasta que acabe el libro de Génesis, prácticamente parece que el protagonista va a ser José. En rigor no es José, José es la herramienta para llevar a cabo. El verdadero protagonista en el libro de Génesis es la promesa. Es la promesa y es Dios llevando a cabo su promesa por medio de la elección de una familia. Pero parece que una lectura así rápida dice: mira, ahora el protagonista es Abraham, luego va a ser Isaac, ahora en esta parte final es José. Hay una posibilidad de estudiar el libro así, pero no va a ser la nuestra. En realidad nosotros nos estamos enfocando en cuanto a la idea de cómo Dios lleva a cabo su promesa. Bien, José ahora entonces se va a enfrentar a 3 pruebas más en este capítulo, que es donde ya va a tocar fondo del todo. Estas 3 pruebas son muy interesantes que las desarrollemos. Para ello es necesario que tratemos de hacer un análisis un poquito de los personajes secundarios que acompañan a cada prueba. Potifar. ¿Qué sabemos de Potifar? Lo dice aquí, no hace falta que me miréis a mí, lo podéis mirar en el libro. De Potifar, en primer lugar, sabemos su nombre. Era capitán de la Guardia Real. Eso nos tiene que poner sobre la pista sobre algunas cosas en cuanto a actitudes de Potifar. Es una persona que sea capitán de la Guardia, como habéis dicho, que nos sugiere. Y además lo vemos en cuanto a las decisiones que toma en el texto.
¿eh? Tenía mando. Tenía mando, estaba acostumbrado a tener mando. Tenía mando. Es decir, autoridad. Autoridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Autoridad, mando. Vale. Poder también. Poder. Sí. Ese poder, ¿qué clase de poder era? Mucho económico mucho. Sí, por supuesto era económico. Fijaos que estos son... Estamos sacando rasgos que son... Autoridad de Potifar. que son rasgos muy del mundo, ¿no? Muy... yo para que le vayáis dando vueltas a la cosa, muy carnales si queréis. Claro. Bien, Políticos, también políticos. Tenía. poder político, en definitiva lo que estamos viendo es que era un hombre que tenía cierta posición de seguridad, ¿no? Tenía Político, seguridad, poder, económico y- autoridad. ¿Eh? Vamos a ver si me cabe aquí, seguridad. Poder económico, poder político, de todo eso. Eso lo incluimos dentro de la palabra poder, ¿de acuerdo? En apariencia, esto es algo que también me gustaría que nos centráramos en el capítulo 39, una cosa son las apariencias y otra cosa es cómo Dios ve las cosas y cómo las va a conducir. ¿eh? Por supuesto, para ver cómo las va a conducir tendremos que seguir saliéndonos del capítulo 39, pero también en el capítulo 39 hay un leitmotiv que nos dice, no hace falta ni siquiera que sigáis leyendo para saber que Dios ve de otra manera, no según las apariencias. En apariencia, Potifar es una persona con una posición envidiable, una posición segura, no se tiene que preocupar por encontrar trabajo, no se tiene que preocupar por formar su casa, pues ya la tiene criados, y además una persona autoritativa, porque es capitán de la guardia, está acostumbrado a mandar y además dentro de su casa también. ¿eh? No solo porque era una sociedad bastante patriarcal, aunque los egipcios, valga un poco aquí paréntesis, en la sociedad egipcia se trataba bastante bien a la mujer. ¿eh? La mujer tenía más trato de favor que en otras naciones. Y también es verdad, y el capítulo 39 da testimonio de eso, que tenían fama de bastante lagartillas, las mujeres egipcias. Pero bueno, vamos a intentar extraer algo positivo de esto que sabemos de la época y también que la Biblia nos pone un caso precisamente de estos. Bien, Potifar aparentemente entonces es un hombre bastante seguro de sí y es un hombre, como yo os decía, una posición envidiable. Pero eso son las apariencias, porque ese leitmotiv que se repite mucho en el capítulo 39, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las frases que más se repite? Además, literalmente se repite 3 veces, que es un número divino, que siempre que aparece el número 3, a mí me viene a la idea del número divino, pero si le sumamos a esas 3 formas literales del leitmotiv que aparece, es la frase que más se repite en el capítulo 39, si le añadimos sus formas que vienen parejas, que no son literales, pero son con el mismo sentido, al final es que no cabe duda que el enfoque del autor es que no olvidemos una idea muy importante en cuanto a... ¿Será esta Que Jehová estaba con Dios. Que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José se repite 3 veces. Pero es que luego prosperaba Jehová o tal, eso tiene más repeticiones. Claro, pero... Entonces, la idea es importante, una cosa es lo que nosotros aparentemente con criterios humanos juzguemos, la posición de Potifar es fuerte, la posición de José es tocar fondo, tocar fondo. Es esclavo, está desarraigado, está en un país extraño, tiene que empezar a aprender nuevas costumbres, nuevo idioma, todo, ¿no? Y sin embargo, para Dios lo importante es que nosotros tengamos en cuenta no las apariencias, no busquemos las cosas de Potifar, porque el que va a acabar mal en el capítulo 39 precisamente es Potifar. Potifar, ¿cómo va a terminar en el capítulo? Humillado. Va a terminar humillado, eso en primer lugar, vale. Pero literalmente el texto no nos dice que acabe humillado, nos dice otra cosa. Yo creo que es un hombre sin voluntad. ¿Es un hombre sin voluntad? ¿Tú crees por qué? Porque se cree lo primero que le dice una mujer. Se deja Ah, vale, ya te deja entiendo. mangonear. Bueno, es una posibilidad interpretarlo así. Yo no creo que ese sea el defecto de Potifar, pero es una posibilidad, no se Uno puede de ellos, decir. que tendría Pero mucho. se queda Vamos a sin- ver, se queda sin José. En cuanto a... Se queda sin José. Eso es muy importante, se queda sin José, Claro. que es justamente el que traía bendición a su casa. Se queda sin José. Lo pierde mucho Potifar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque él era, una cosa que no hemos dicho es que era Mayor. esa autoridad, esa seguridad, ese poder, normalmente hace a las personas Soberbias. soberbias. Esa es la palabra. Muy bien, esa es la que yo estaba buscando, soberbias. Soberbio, en este caso, Potifar. Y Potifar, aparte de todo eso, era utilitario. Utilitario. ¿Por qué? Porque José lo pone
porque le da rédito, si no, no Porque lo le pone, convenía. ¿no? Y es confiado. Él es capaz de poner a un esclavo o a quien sea para, si me va bien, me va bien. Y además nos dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención, las primeras veces que lo empecé a meditar este pasaje en serio, siempre me llamó mucho la atención y luego ya al cabo de los años, pues ha llegado la hora de compartirla con vosotros. Y es la idea de que Potifar vio que la mano de Jehová estaba con José. Luego Potifar, otra cosa que no me habéis dicho es que era un hombre religioso, ¿vale? Es creyente, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabe que José, bueno, el texto nos dice, si nos atenemos a lo que nos dice el texto, que José no es José, es realmente porque Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los judíos a nuestras alturas todavía no, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba con José. Entonces, se quiere aprovechar de este Dios. Ahora, si Potifar es un hombre creyente, ¿por qué se nos presenta con esa soberbia? Es un ser tan malo, que además termina mal. ¿Por qué? Pues porque termina sin José, vuelve a la posición inicial, podemos decir. En sentido espiritual podríamos decir que Potifar no crece. Empieza como acaba, ¿no? O peor aún, porque habéis apuntado antes una idea de que Potifar acaba humillado o que acaba mamoneado por su mujer. mamoneado por su mujer. Es posible que hasta él lo supiera. Porque hay una pista y es el hecho de que para los egipcios, el adulterio es un pecado también, ¿eh? No solo es para el pueblo de Dios. Para los egipcios era uno de los pecados más graves que había. Que un esclavo pues se acostara con tu mujer, eso no era para meterlo en la cárcel. Eso era para matarlo directamente. El hecho de que lo metieran en la cárcel puede ser, digo yo, que yo tampoco tengo toda, pero yo me inclino a pensar que es por la idea de que Potifar en el fondo había cogido aprecio a José y dudaba algo de su mujer. Puede ser. Entonces, antes María ha dicho, es posible que sí se puede interpretar así, que Potifar es que era muy creído, o sea, muy creído no, muy crédulo, o sea, que es lo primero que dice la mujer. Es posible que se autoengañara a posta, es posible. Y a mí la pista me la pone el hecho de que José no es ejecutado en ese momento, es metido en la cárcel, por un pecado grave, que es el del adulterio. Porque la institución de la familia para los egipcios también era una cosa seria, ¿vale? A pesar de la fama y todo. Es una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención en cuanto a esta idea. Es un pecado grave que no puede justificar. Esto, ¿qué? Es un pecado grave que no puede justificar Potifar. No se puede justificar, pero sí se puede autoengañar. Pero como él era el que mandaba Además, ahí, él podía meterlo sin decir que pasó eso. Ya él puede utilizar su... Sí, eso es lo que yo pienso que podría haber hecho, por eso lo mete en la cárcel. Es posible además, fijaos, cómo se pone en evidencia con el paso de los años, cómo Dios coloca las cosas en su sitio, porque cuando Potifar y más la mujer viera a José puesto de primer ministro, y este es el que a mí me engañaba, ¿no será que no me estaba engañando otra que yo no quería creer o algo así? O sea, la situación de Potifar y la mujer al final, con la perspectiva del tiempo, que esto no ha cambiado nada, decimos el tiempo pone todo en su lugar, no, en realidad es el Señor el que pone las cosas en su lugar, lo que pasa es que él utiliza el tiempo, ¿no? Entonces Potifar es una persona, como veis, todas estas cosas, autoritativo, con poder, con soberbia, religioso, y es posible que utilice una cosa que es muy carnal y muy nuestra, que es la del autoengaño. Es posible también que fuera una persona que tuviera autoengaño. Entonces, de ser una figura envidiable, con una lectura superficial, jefe de la guardia, varón egipcio, puesto en un lugar de eminencia, con autoridad y todo esto, con una casa estable, con una familia formada, con problemas económicos resueltos de por vida, pues todo esto que parece envidiable, si rascamos un poquito, nos va a dar cuenta que la posición de Potifar en realidad no es una posición fuerte, podríamos decir, sino más bien es una posición débil. Es una posición débil. En contraste a José, que aparentemente es una posición débil, y sin embargo el texto mismo nos está diciendo, no, es que Dios está con José. No depende entonces de las circunstancias, ni del estatus que tengamos, ni de nada de eso, sino que depende realmente de dónde está nuestro corazón. Potifar puede ser que creyera en Jehová, porque veía que José estaba con Jehová, pero quería utilizar a Jehová por vía de José. Esto es muy religioso, ¿eh? Esto es muy de las religiones del mundo. Potifar, ¿por qué podía ser que no tuviese problemas en creer en Jehová? Pues sí, porque Potifar era un politeísta. Nos ha dicho que era varón egipcio. Los egipcios eran politeístas. No tenían ningún problema en creer en el dios de José. Como igual que creía en el dios de Tebas y en el dios de Memphis y en el dios de no sé qué, o las ciudades que estuvieran en aquella. Todo es que había
Dios es para todos. Claro, exactamente. Entonces, este Dios ahora barre para mi casa, pues yo me apego a este rey, a este Dios, ¿vale? Esa es la actitud de Potifar. Es un hombre religioso, pero religioso del mundo. Todas estas cualidades o características, bueno, pues hay algunas que directamente son negativas. No todas tienen por qué ser negativas. Por ejemplo, cuando hablamos de autoridad y de poder y de seguridad, eso no necesariamente es negativo. Pero cuando lo pasamos por el tamiz de Potifar, vemos que todo se transforma en el nivel de la carne. Entonces son todos... bueno, la soberbia directamente es algo negativo, ¿no? Pero evidentemente el hecho de que sea religioso, por ejemplo, no necesariamente es negativo si tú eres realmente, pues, temeroso del verdadero Dios, ¿no? Y no politeísta como Potifar. Entonces, todo esto lo que nos está recalcando es la idea de que Potifar es una persona carnal del mundo que define muy bien muchas veces nuestras actitudes también. A veces también nosotros queremos utilizar al Señor para nuestros fines. Caemos en mucha carnalidad. Bueno, pues estos son como una manera histórica en la que el Señor nos define. Esta actitud os va a llevar a una posición de debilidad. Y el final de Potifar nos dice el capítulo que es con ira. Manda a José con ira. No es que solo pierda a José, es que se queda además amargado, con ira. Esa es la posición en la que queda él. Queda desengañado aunque se autoengañe. Porque puede ser que si se autoengaña, quede desengañado con José. Aunque en el fondo el tiempo va a decirle, no, es que te tienes que desengañar con tu mujer. Pero en todo caso es una persona que vive engañada, ya sea por sí, ya sea por su mujer, ya sea. O sea que nada de posición fuerte. Esa es la primera característica que se destaca de la prueba número 1. Esa prueba número 1 de José, ahora vamos a centrar un poquito en José, es el nivel 1 de la prueba, o si la desglosamos, si entendemos la prueba como un todo, el nivel 1, o la prueba número 1, como prefieráis. Ahora tenemos que ponernos en la piel de José, esa aparente posición débil, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la tentación que ahora tiene que enfrentar José? Pensar una cosa. Yo era el ojito derecho de mi padre. Tenía una túnica de colores, una túnica larga, una túnica noble que me colocaba en una posición envidiable frente a los demás, frente a mis propios hermanos. Sin embargo, por cumplir mi misión, mi llamado, por obedecer al Padre que me envía a ver cómo están mis hijos, preocuparme por su salud, pues me veo en esta situación de que me rechazan. Todo esto es tipología de nuestro Señor Jesucristo, no hace falta que lo subrayemos, ¿no? Me rechazan, en un sentido muero, porque para su padre ha muerto, lo meten en la cisterna, luego la túnica la mancha con sangre, su padre ya cree que ha muerto, o sea que para mi padre ya puedo estar olvidado. Ahora resulta que me venden como esclavo, y voy a parar a casa de un gentil, en nuestra jerga podemos decir un gentil, un extranjero, alguien que no conoce a Dios, y si lo conoce para mal, ¿no? Para utilizarme, para beneficiarse él. ¿Cuál es la tentación que tiene que enfrentar entonces José? Ahora lo tenéis que decir vosotros. ¿Cuál es esa tentación? Ahora vosotros estáis en una situación, ¿cuál es vuestro ímpetu? ¿Qué os pide la carne? ¿Cuál es? Al ser el nombrado mayordomo, pudo haberse vuelto también soberbio. Eso me lo guardas para el siguiente paso, ¿de acuerdo? Me lo dejas en stand-by. Esa es buena, pero te has adelantado. Antes que eso, la prueba número 1, ¿qué nos está diciendo? La mujer. Esa es la prueba número 1. Que fue tentado, ¿no? Sí, es tentado, pero eso es lo que yo os estoy preguntando. ¿En qué está siendo tentado ahora José? Viéndose en esa situación. ¿La tendencia qué es? Subirse. Eso, muy bien, autocompadecerse. Es que nosotros somos especialistas en eso. Entonces, la prueba, mira, lo voy a poner aquí. Autocompasión. De él mismo. Ahora, el que esté libre de haberse autocompadecido alguna vez, me puede tirar la primera piedra. Señor, estoy cumpliendo todo lo que me mandas y todo, y luego... Claro, autocompasión, ¿de acuerdo? Esa autocompasión, en el fondo, está lanzándonos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos está lanzando? Que Dios no me ama. ¿No? No me lo merezco todo Dios esto. no me ama. Que me ha dejado de su mano. Me ha dejado de su mano. Entonces la tendencia es a dejarnos caer con lo que en lenguaje bíblico podemos llamar en el sueño de la carne, el dejarnos llevar por la carne. Total, ¿para qué? Brazos caídos. Esa es la actitud. Pero eso es lo que vemos en José. Fijaos que José es esclavo. Y en cuanto tiene algo que hacer, el texto nos presenta que tiene diligencia. Y Dios lo prospera. ¿Qué tipo de hombre o mujer utiliza a Dios en nuestra experiencia mismo?
es que nos utiliza cuando nos dejamos caer por la autocompasión o nos utiliza cuando nos esforzamos y hacemos las cosas y nos salen mal pero seguimos. Y aunque seamos esclavos en casa de Potifar, nosotros nos esforzamos en hacer las cosas. ¿No es ese el mensaje del Nuevo Testamento en las epístolas? Todo cuanto esté en vuestra mano, hacerlo según vuestra... Y también en el Antiguo Testamento. Y ahí podemos sacar varios versículos en la Biblia que nos instan a esforzarnos, en ser diligentes. El libro de Josué mismo, ¿cómo empieza? Esfuérzate y sé valiente. Vas a tomar la tierra. No, yo no voy a poder tomar la tierra. Que sí, que te esfuerces y seas valiente, que yo estoy contigo. Es que es el mensaje continuo que está dentro de la promesa, porque la promesa es lo que realmente nos va a traer la salvación, pero la promesa también nos exige a nosotros actitudes, ¿no? Esa actitud que está mostrando José en todo momento, no es la de la autocompasión. Por cierto, que si José se hubiera dejado llevar y hubiera empezado a dudar del amor de Dios, fijaos cómo es tipo de nuestro Señor Jesucristo, esto me recuerda mucho a las pruebas de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Cuál es la primera tentación que tiene que enfrentar? Si eres el Hijo de Dios, es decir, si Dios te ama, y ya que estás pasando hambre, pues date un banquete, hombre, date un banquete, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la primera tentación, tal cual como lo podemos ver con José frente a Potifar. Si tú eres hijo de Dios, si Dios te ama, si Dios va a llevar a cabo tu promesa, la que te ha dado a ti, a tu familia, entonces, ¿cómo puedes estar en esta situación? Que Satanás no estaría poniendo en la cabeza, bombardeándole con esa ira continuamente. Estoy convencido de que sí, porque ya conocemos mucho cómo opera Satanás. A nosotros también nos utiliza esa estrategia y a veces le funciona. A veces le funciona, para nuestra vergüenza, pero a veces le funciona. No es el caso de José. En esto es tipo de nuestro Señor Jesucristo sobresaliente, vence. Y entonces Jehová estaba con José, y José hacía todo y Jehová lo prosperaba, iba mejor, ¿no? Esa es la primera prueba. La segunda, ahora sí, te dejo que digas aquello. ¿Cuál es la segunda prueba que va a tener que enfrentar? Pues la segunda empieza ahora con la idea de la esposa. Ya la última frase de la primera parte nos ha preparado el terreno para introducirnos en la segunda. José era hermoso, semblante, era atractivo. Además que eso se ve resaltado porque todo le sale bien. Y eso pues llama mucho la atención, ¿no? Le sale bien, es un héroe, ¿no? En cierto sentido, romántico si queréis, ¿vale? Ahora vamos a analizar un poquito la esposa. Ya hemos analizado un poquito a Potifar. Ahora vamos a ver qué podemos decir de la esposa. ¿Qué sabemos de ella? Desde luego el nombre no. Eso para mí siempre es muy sugerente, sobre todo en fragmentos bíblicos en los que se molesta mucho en darnos nombres, de lugares, de personas. Sin embargo, cuando obvia un nombre, esto siempre apunta a algo, ¿no? Bien. Ya hemos visto que entonces la esposa no es la única mala, que antes decíais por ahí, Potifar también nos ha salido un poco raro, ¿no? Ahora, la esposa ya sabemos que es mala, pero vamos a ver qué es lo que sabemos, qué es lo que sí nos dice el texto en cuanto a la esposa. Es una caprichosa. Muy bien, caprichosa. Ahora yo pregunto, ¿por qué era caprichosa? Quería lo que quería. Quería lo que Hombre, quería. yo ya sé lo que es un ser caprichoso. Yo lo que quiero preguntaros es ¿por qué ella era caprichosa? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, sabemos que era ¿qué? La esposa de un mandamás, ¿no? La esposa de un jefazo, ¿no? Vale, de Potifar. Una esposa que no tiene problemas tampoco económicos, entonces, ¿no? Una esposa en la que la sociedad egipcia tenía bastante también autoridad delegada, en cierto sentido eran bastante beneficiarias bajo la ley egipcia, ¿no? La esposa es una esposa que se tenía que levantar temprano todas las mañanas, ir al campo y recoger patatas. No, ¡ay! Sí. Eso en este tiempo. Eso en estos tiempos. Una cosa que importaban mucho los egipcios eran mirra, eran cremas, bálsamos, historias. ¿Sabéis por qué? Porque había muy buenas clientas en Egipto. ¿Por qué? Porque había oro en Egipto y había mucho dinero. Y las esposas de ricachones pues se dedicaban pues eso, a malcriarse, en definitiva. Bueno, pues esta esposa era caprichosa porque estaba en un entorno de algodones y estaba acostumbrada a tener todo lo que se le antojaba, tenía esclavos a su alrededor y todo, pues era una malcriada, para que nos entendamos. También el Señor nos tiene que cuidar mucho de este aspecto de malcriados, porque a veces, hasta yo os lo confieso, a veces yo pienso que nos mima demasiado, y a veces yo me presento y le digo al Señor, gracias, y yo en cambio, pues fallo a veces y me siento un poco así. Pero a nivel bíblico, como lo estamos viendo en este pasaje, nosotros lo que tenemos que observar es la actitud de la esposa, cómo nos define muy bien a nosotros mismos, pero cómo acaba la esposa y cómo debemos evitar caer nosotros, ¿no? Y contrastarlo con la actitud de José.
que es lo que vamos a ver aquí en la prueba número 2. Caprichosa. A ver, ¿qué querías decir tú? Pues eso, que en vez de ser José hubiese sido otro, sí que lo hubiese conseguido. Hombre, ya, eso no hace falta que... Vamos, y para eso... Es lo que ya... Bueno, pero Pues sí está claro. que puntualizando Que sí. de que Está sí claro. que ella conseguía todo lo que quería. Pues sí. Lo que pasa es que dio con una cosadura en el roero. Una mujer sí. que en el fondo, Bueno. en el fondo estaba totalmente vacía. Aparte, ahí me has dado. Estaba vacía. Aburrida. Y aburrida. Muy bien, ahora sale, aburrida. Ahí. Sin saber qué hacer. Era una persona caprichosa, lo tenía todo y sin embargo no tenía nada, era una persona vacía, ¿vale? Era una persona aburrida. ¿Por qué? Porque le hacían todo y ella pues... hay otra cosa que no me habéis dicho y es muy clara, y además muy clara frente a la tentación que le está presentando a José, ¿era? Mentirosa. Bueno, era mentirosa, evidentemente, era mentirosa. Vamos a ver, ¿mentirosa por qué? ¿Mentirosa por qué? Evidentemente porque aquí en el texto nos dice que engaña a su marido, ¿vale? Claro, es que si no mentía, no lo hubieran creído. No. Pero es que es mentirosa también, ¿por qué? Tiene poder. Porque tiene poder y si no miente... Porque en esto yo creo que hay un hilo de conexión con su marido porque también se engañaba a sí misma, en realidad. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que no me habéis dicho y que es muy directa con la tentación que le está presentando José, que es lujuriosa. Es la serpiente Es lujuriosa, ¿eh? Es una serpiente. Oye, pero ¿sabes qué? Que yo en defensa de la mujer voy a decir algo, porque es que mire todo el palo que le hemos dado, ya Potifar solamente... Sí, no, igual, estamos dando. A ver, venga, no me vengáis con complejos ahora que estamos analizando seriamente el carácter de los personajes, ¿eh? Ya hemos dicho Potifar es malo y la esposa también está mala, y de hecho, Potifar y la esposa son un matrimonio mundano, que es que nos están definiendo muy bien la sociedad de nuestro tiempo y lo que nos tratan de absorber con estos valores. Porque es que no se vende hoy lujuria, o no se vende hoy una mentalidad de vacío, aburrida, y que tratan de bombardearnos con ocio que se vende, por supuesto, de todo tipo. Yo te iba a decir que ahora hay muchos Potifar. O que no hay caprichosos hoy día, sobre todo en esta generación, que no han conocido guerra, ni hemos conocido el hambre, ni hemos conocido miserias que se han pasado hace 4 días. Entonces, una generación, fijaos, en Londres, cuando los indignados, que a mí me hace mucha gracia, los indignados de Londres empezaron a asaltar comercios. No asaltaron ni una sola librería, no asaltaron ninguna frutería. ¿Sabéis lo que asaltaron? Asaltaron por las tiendas de wifi, los televisores, de no sé qué. ¿Por qué? Porque no pueden conseguirlo y lo consiguen pues cogiéndolo. Y ya está. Es una sociedad pues como la esposa esta nos está presentando. Entonces, aquí no se trata de defender a la mujer ni al marido ni nada. Aquí se trata de analizar lo que nos está transmitiendo el texto, que son valores que no han pasado. Son carnales y mundanos. ¿Qué? Además, sola, porque dada el puesto que tenía el marido, ¿Sí? que era de la guardia, que tenía que probablemente estar todo el tiempo... Tenía mucho tiempo solo. Solo. Mucho tiempo solo. Aburrimiento, soledad, mucha ociosidad, y esa es otra de las pistas que nos enseña aquí el pasaje. Me alegro que hayas hecho esa aportación porque a mí me recuerda que para vencer las tentaciones, la esposa tenía sus propias tentaciones, pues lo mejor es llenarlo, los vacíos. La carne ya se ocupa de llenar esos vacíos, si no hacemos nada. Por eso la esposa era lujuriosa. José no va a ser lujurioso, ¿por qué? Porque tenía el corazón lleno de otras cosas. Y esas cosas en las que tenía lleno están en el versículo... A ver quién me lo encuentra. Es en la respuesta que José le da a la mujer cuando trata de tentarle. ¿El 11? El 9. No hay otro El 9. que Mirad, ahí hay 2 puntos que son muy importantes para José, por los que no se deja vencer con esta tentación, con esta tentación del adulterio. Dice en primer lugar, antes de la respuesta de José, el texto se ocupa mucho en remarcar algo que ya sabemos, pero lo remarca. Nos dice que la mujer es la mujer de su amo, y eso de su amo no hace falta que nos lo diga tanto, pero está diciendo que es de su amo, y eso José lo sabe. obediencia. Y nosotros también lo sabemos, pero el Señor quiere que ¿cómo se dice? Remarcar esa idea mucho. Es la mujer, subrayar la palabra de mujer de su amo, y veréis cómo aparece. ¿Qué? Tengo todo, no necesito nada. Y mi amo ha confiado en mí, pero a ti no.
Que ya te me has adelantado, que estaba en otra cosa, Pedro. Es que a veces os ponéis con el rebobine para adelante y os vais ahí a... Esos son los nervios. Bueno, a lo que dice Pedro, hay dos partes en la respuesta que José le da. Es, en primer lugar, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Él está viendo las consecuencias. Con la tentación, en la tentación nunca quiere que veamos las consecuencias. Siempre nos invita a la parte placentera, nada más del presente, ¿vale? Pero, y esto vale para tentaciones sexuales, pero de todo tipo también, ¿eh? Porque la corrupción, por ejemplo, de que me soborne, no sé qué, eso también es un atajo y no quiere ver la parte de las consecuencias. Entonces, cualquier tipo de tentación es así. En lo que se centra José es en la idea de que va a hacer un gran mal. Mal, esa es la palabra, ¿eh? Esto es un gran mal. Es una cosa interesante que a esas alturas Moisés todavía no ha llegado, aún faltan unos cuantos siglos para que llegue Moisés. Entonces, los 10 mandamientos todavía no, el decálogo todavía no ha sido expresado de una manera taxativa, como va a ser con Moisés. Pero en el corazón de José ya conoce este decálogo. Esto es importante. Por eso eso estoy diciendo. La esposa tiene el corazón lleno de vacío, entonces la carne lo llena. José tiene el corazón lleno de Dios, lo conoce. Y además eso, para reforzarlo, ahora nos vamos al segundo punto. Lo que decía Pedro también es la idea de que José expresa a la mujer que él va a pecar no contra Potifar, sino contra Dios, lo cual es casi equivalente, porque amar al prójimo y amar a Dios es más o menos, dice el Señor, que es parecido, ¿no? Pero daos cuenta que José no necesita la ley, no necesita un decálogo para que se lo digan. Esto es algo para remarcar mucho. José no necesita la ley porque lo que tiene es a Dios. Dios es superior a la ley. La ley lo que hace es manifestar que nosotros no llegamos, que no conocemos al Señor y que fallamos. José está lleno de Dios y entonces puede vencer la tentación. Yo siempre pienso en la idea de el papel fundamental que jugarían los sueños aquellos que vimos al principio, ¿os acordáis cuando empezamos a hablar de José? Cómo él retendría esos sueños en su corazón aferrado a que Dios cumpliría esos sueños aunque él no entendiera nada de lo que estaba pasando. Y eso es lo que le daría fuerza para vencer cualquier tipo de circunstancias. En la prueba 1 ya estaba mal, él era esclavo. Es verdad que en una posición bastante envidiable porque ahora su amo le ha beneficiado frente a otros esclavos y le ha dado autoridad. Ahora, desarrollando lo que tú decías, entramos en el nivel de la prueba número 2. La prueba número 2 que dice, bueno, estabas mal, pero bueno, ahora tú estás trabajando y te mereces una alegría de vez en cuando, ¿no? Estás en una posición que además no tiene por qué enterarse Potifar, si tienes a la mujer de tu lado. Estás en una posición en la que no hay nada que se te niegue, como habéis dicho alguno, ¿eh? Nada se me ha negado, lo dice el texto, ¿eh? Sino solamente a ti, que eres la mujer de mi amo. Entonces, la tentación número 2 cobra la forma de ¿qué? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Eh? Que sufría un acoso sexual. Bueno, el acoso sexual digamos que es el fruto, es la manzana, si me permitís. Yo creo que pero es la serpiente. Detrás de... No me vayáis a la serpiente ni nada de eso. Yo quiero que lo definamos. ¿Por qué tiene fuerza ese acoso sexual como tentación? ¿Por qué puede tener fuerza en cualquier persona que se le acerque en la condición de José? Porque se Vamos, puede engrandecer, se puede... Porque ella tiene, espérate, autoridad más que él, digo yo, ¿no? ¿Se lee lo que he puesto? Confianza. ¿Eh? Exceso de Eso que estás confianza. diciendo, pero Exceso de confianza. no quiero que hablemos de acoso sexual porque eso es la superficie de la tentación. En el fondo de la tentación no es el acoso sexual, en el fondo lo que le alimenta esa fuerza del acoso sexual es el exceso de confianza. Si José tuviese exceso de confianza, no lo resistiría. No lo resistiría. Y eso nos pasa a nosotros. Ella también tendría una educación que su padre le había dado en cuanto a lo que era el bien y el mal. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Que a mí la educación no me sirve para vencer las tentaciones. No sirve. Lo que sirve para vencer las tentaciones es o tener a Dios o si no se rellena con otras cosas. Y hay gente muy educada que... Da igual. Ni la educación religiosa, nada sirve para vencer las tentaciones. Lo que hubiera hecho caer a José es el exceso de confianza. Mirad la segunda tentación que Satanás le presentó al Señor en el desierto. Bueno, ya que no dudas del amor de Dios,
Por eso no lo tientas pidiéndole que te convierta las piedras en pan, ya que no dudas de que Dios te ama, tírate por el pináculo del templo. Estás confiado en que Dios te ama, exceso de confianza. Y esa es una tentación en la que caemos mucho nosotros también. Cuando nos confiamos y pensamos que con lo que tenemos ya tenemos suficiente para afrontar las tentaciones, nos descubrimos de repente en el foso. Ya es tarde. Esa es la segunda tentación que el capítulo 39 nos presenta con la figura de la esposa, ¿vale? Le está induciendo a un exceso de confianza. Tienes una posición envidiable. Además, es que no te lo mereces. Si Dios está contigo, además. Y José lo sabía, Dios está conmigo. Por eso no se centra en Potifar. No se centra en Potifar como argumento para vencer la tentación. Se centra en algo más poderoso que es en Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? O sea, es para meditarlo despacito, ¿no? Y aplicárnoslo. Sí, bien despacito, porque yo entendía, por ejemplo, como abuso de confianza, más que como exceso. Porque exceso es decir, Dios te da exceso para que tú ver si tú eres capaz de sobrepasar eso que te está dando. Bueno, es que el sentido que tú lo usas, a lo mejor en Venezuela no lo usáis igual, pero cuando nosotros decimos exceso de confianza es abuso, también es la idea, es equivalente. Exceso, tú lo dices en el sentido de abundancia, de confianza, claro, seguridad plena, eso no es lo que estamos hablando. No, pero es que Dios le da, o sea, entendí así que Dios le da todas las condiciones para probarle cuánto él duda, no puede dudar de su propia fe. Bueno, pues eso es la idea que estamos tratando de desarrollar. La tercera prueba. ¿Pasamos? No pasamos todavía. Fijaos que la posición de la esposa, al igual que la de Potifar, en un principio parece envidiable. Es una mujer que tiene de todo, no se priva de nada, y está segura en su casa, protege a un esposo que tiene... Bien, todo lo que queráis. Sin embargo, la posición de la esposa ya hemos visto que es vana, en realidad, ¿vale? Es una posición igual que la de Potifar, es débil, una posición débil. José una vez más nos demuestra que su posición es fuerte frente a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Potifar termina mal, la esposa termina mal. ¿Por qué acaba mal la esposa? Sí. Termina con rencor. Y ese rencor se expresa además con una malicia que no es disimulada en el texto. Planea. No es que improvisa el mal, es que además lo planea. Es que esto ya es el redoble, ¿no? Porque intenta ya ahora encima echarle el mochuelo a José. Se siente humillada, ¿vale? Por el rechazo. Exactamente. Acaba humillada, acaba con ira, con rencor. También va a acabar en evidencia con los años, seguro que acaba con evidencia, si no ya en el momento, acaba en evidencia. Acaba despechada. ¿Por qué? Porque una mujer que trata de seducir, que es mejor sería bella. Es rechazada, pues se sentiría despechada seguro, y esa ira de hecho vendría alimentada por ese despecho en parte también. O sea que la posición de la esposa en realidad no es tan envidiable como podría parecer al principio, a primera vista. Parece que la esposa no, otra vez una lectura superficial, parece que la esposa no consigue eso, bueno, pues ya se irá con otro esclavo y tal. Pero si analizamos el personaje en seriedad, si nos colocamos en su piel, daremos cuenta que la esposa tenía una posición como más vacía aún si cabe, y además como que no consigue todo como ella quería. Es decir, es una posición completamente vulnerable, también. Frustrada, muy bien, esa es la palabra. Nos vamos al nivel 3, que nos queda ya poquito, a ver si nos da tiempo a terminar, ¿vale? Prueba 3, o nivel 3 de la prueba. Seguimos descendiendo. Daos cuenta que el viaje de José no ha terminado. Estaba en el nivel 1, estaba esclavo, es verdad, pero al menos tenía una posición de autoridad, delegada, es verdad que tenía su amo, pero bueno, vale. La posición 2, ahora mismo está siendo acosado cada día. Eso es otra cosa que hemos desarrollado, pero cada día y dale que te pego y dale que te pego, ¿vale? Es constante, no es una cosa de un domingo, ¿vale? Ahora ya no se encuentra tan cómodo en el nivel 2 porque ya tiene un problema gordo con el que lidiar, que además le va a llevar al nivel 3, que es en la cárcel. Ahora ya pierde su posición de confianza, pierde su estabilidad, digamos, laboral, para que me entendáis, y ahora va a terminar en una cárcel que no es la de Picassent precisamente. Allí no había tele, allí no había paredes pintadas de verde para ambientar un poquito, no, esas cárceles tendrían cucarachas y tendrían de todo, era cárcel, ¿vale? La cárcel de aquella época, no es cualquier cosa. Y en esa cárcel aquí no se nos dice, pero bueno, luego más adelante, si seguimos leyendo, empezamos a hacer números y veremos que en esa cárcel va a estar años y años, no va a estar un mes, no va a estar un día, va a estar años siendo probado allí. La actitud de José
desde el nivel 1 hasta el nivel 3 es siempre la misma. Esto es uno de los grandes méritos de José, ¿de acuerdo? Porque José va a seguir sirviendo igual en la posición alta que en la posición baja. Y uno podría estar preguntándose, ¿pero por qué, Señor? Pero yo ya estaba mal, pero es que ahora que encima me pones aquí en la cárcel, ¿pero por qué? No, pero él sigue venciendo la autocompasión, él sigue venciendo la tentación de tener excesos de confianza, aunque ahora en realidad la cárcel un poco motiva, ahora se va al otro extremo, va a ser probado pero por el otro lado. En todo caso no se va a dejar arrastrar y la actitud de servicio de José es la misma que al principio. Sigue sirviendo, en este caso va a ser al jefe de la cárcel. Claro. ¿Y el jefe deposita toda su confianza en él? Exactamente. Esto se vuelve a repetir. Parece que en el nivel 3 empieza a haber ese leitmotiv, se vuelve a recuperar, porque aquí ha quedado suspenso en el nivel 2. Pero el leitmotiv del principio de que Jehová estaba con José vuelve a retomarse aquí, pero ahora en el otro extremo. Y José es el mismo. ¿Veis cómo es tipo de nuestro Señor Jesucristo? El mismo ayer, hoy, por los siglos. A nivel muy limitado, más humano, es histórico de hecho, José era de carne y hueso y tendría también sus momentos de angustia y todo lo que queráis, pero su disposición de servicio es la misma y Jehová sigue prosperándole igual. Y además Jehová no está ni un poquito más cerca ni un poquito más lejos, sigue estando con él. Todo lo que él necesita. Entonces, ¿qué podemos extraer entonces ahora del jefe de la cárcel? Aquí se produce una sorpresa. En cierto sentido una pequeña sorpresa, por lo menos bajo mi enfoque. La idea de que el jefe de la cárcel era egipcio, bueno, algunos incluso con muy poca base, creo yo, pueden pensar que el jefe de la cárcel era el propio Potifar. Pero a mí hay algunas pistitas que me inducen a pensar que no, que el jefe de la cárcel era otro. De hecho, Potifar parece que se nos presenta como un personaje noble, y yo no me veo un jefe noble y todo eso en una cárcel allí, ¿no? Por muy delegón que sea, pero bueno, también hay otra idea en el texto y es que Dios dio gracia a los ojos de Potifar para José y aquí da gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Parece que es una repetición innecesaria, no digo que sea imposible, pero para mí yo me inclino a pensar que el jefe de la cárcel era otro, y además era otro sobre todo por otra idea que a mí me parece más interesante, y es porque va a contrastar con Potifar. ¿Qué habíamos visto de Potifar? Potifar tiene una posición aparentemente fuerte, está en lo alto, y sin embargo a los ojos de Dios es una posición vulnerable y débil, y va a acabar como toca una posición débil. Va a acabar mal. El jefe de la cárcel está en una posición más modesta en un principio, va a encontrarse con José igualmente, pero en el capítulo, yo no me salgo del capítulo, en el estudio que estamos teniendo, en cierto sentido va a ser beneficiario de José, igual que Potifar, pero no va a perder a José como lo hizo Potifar. No lo va a perder. Del jefe de la cárcel no se nos permite un análisis tan exhaustivo como con Potifar y la esposa. Si queréis, en un sentido podemos decir, pues el jefe de la cárcel también era un aprovechado, era un utilitario, pone a este porque le va bien y tal. Bueno, vale, se podría decir, pero a un nivel más espiritual, si queréis, a mí me parece más interesante que abordemos la cuestión de que Potifar contrasta con el jefe de la cárcel, porque el jefe de la cárcel no va a perder a José y se va a beneficiar de José. Es tipo del creyente, en un sentido que acepta a José, pero no le pone condiciones, como hizo Potifar. No duda de José, Potifar sí lo hace. Ya sea aunque se autoengañe o que crea directamente a su mujer, Potifar duda de José y lo expulsa de su vida. Ya no me sirves, a la cárcel. No se nos va a decir lo mismo del jefe de la cárcel, ¿vale? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de la cuestión de la duda, el exceso de confianza y todas las cosas que hemos visto en el creyente, si se los aplica a la luz de Potifar, pues producirá que, bueno, en el creyente, a ver si me entendéis, en el que supuestamente es creyente, producirá a la postre que se descubrirá que no tiene a José en su vida. No crece, no hay una evolución espiritual en Potifar, al contrario más bien. Y en el jefe de la cárcel, sin embargo, nos deja al final, en el último versículo, el versículo 39, con la idea de que sí, que se beneficia de José. Y en esto José es también tipo nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene a la vida, de que de verdad no duda de él, de que no lo expulsa, pues la bendición de Dios viene sobre la vida de ese creyente, ¿no? Bueno, pues no diréis que no voy a ser puntual, Debió haber sido muy especial, por supuesto, porque cuando dice, le dio gracia a los ojos del jefe o los ojos del jefe, significa que era algo muy, muy especial, o sea, no era cualquier persona. Hay muchas cosas que podríamos decir, aparte de lo que dices del texto, pero es que básicamente se nos acaba la hora. Pero
fijaos que es que tiene muchos matices. Hay frases que deberíamos de detenernos en nuestro devocional y meditarlas, y no leerlas deprisa. Por ejemplo, cuando José llega al nivel 3 de la prueba, nivel 3, que nos recuerda a la última tentación. En este nivel 3, ¿cuál es la tentación de José? Mira, después de resistir el dejarme caer y dudar del amor de Dios, nivel 1. Después de resistir el exceso de confianza y lanzarme para adelante y tirar, nivel 2. Después de servirte bien, ahora resulta que tú, Señor, me dejas que me caiga aquí en la cárcel y voy a estar aquí años y tal. ¿Cuál es la tentación esta? Autocompasión también. No, bueno, autocompasión siempre, claro, es que no se deja una a la otra, siempre están relacionadas. Pero sobre todo en el nivel 3, ¿qué podemos ver aquí? El desaliento. El desaliento que al final produce ¿qué? Pues la apatía. ¿Qué le decía la esposa a Job? Frialdad. ¿Qué le decía la esposa a Job? Estaba aquí en el nivel 3, Job. Maldice ya a Dios y sirve a otros dioses o haz lo que sea, pero deja ya a este Dios, que este Dios no te va a dar. Esto es lo que podía haber hecho José en la cárcel. ¿Y qué le dice Satanás al Señor Jesús en el desierto, en la tercera prueba? Mira, todo esto te daré si te olvidas de tu padre y tal, y postrado me adorares. Esa es la tentación número 3. A José le podía haber perfectamente maldecir a su Dios, pasar ya de la promesa, esto no va mejor, esto no puede ser, mira, voy a hacer mi vida, yo voy a empezar a tomar las riendas por otro lado y voy a hacer otra cosa. Nivel 3. Nivel 3. Sin embargo, José va a resistir eso. Hay otra cosa que yo os quería decir y con esto concluimos, algunos detalles en los que nosotros no nos hemos detenido en el pasado, porque tiene muchos, pero hay uno que especialmente me llama la atención, es cuando llega a este nivel 3, ¿qué nos dice el Señor a través de Moisés? Nos dice que Él tuvo compasión de José. ¿Pero cómo? Bueno, compasión o misericordia es la palabra que emplea, misericordia. Pero ¿cómo puede tener misericordia de una persona que aparentemente está haciendo todo según Dios? Aquí yo veo, de una manera también muy un poco escondida, pero también clara, cuando nos detenemos en analizarla, es cuando nos dice en el versículo 21 que el Señor tuvo misericordia de José, ¿por qué va a tener que recibir misericordia de José? Porque no permitió su muerte, sino mantenerlo Que para que en él el día de mañana se cumpliera. Eso es a un nivel muy humano, muy normal. Eso es como enseguida entendemos el pasaje. Pero a otro nivel, yo entiendo que cuando habla de que José necesita recibir misericordia de Dios, es que si Dios no hubiera intervenido, Dios hubiera seguido siendo justo. Y esto llama mucho la atención. Si José está haciéndolo todo bien, ¿por qué necesita recibir la misericordia? Porque misericordia es algo que se da sin merecer a cambio. Entonces, si José no recibe esa misericordia, Dios sigue siendo justo. Y José hubiera acabado con sus huesos en la cárcel y muriéndose aquí, pudriéndose en la cárcel, como decimos nosotros. La idea de la misericordia aquí que aparece en una edad tan temprana, y además en un personaje tan loable y tan héroe para nosotros como es José, es porque José también era pecador, aunque no se nos dice, aunque no se adentra en la idea. Este tipo de nuestro Señor Jesucristo, diréis, vale, pero el Señor Jesucristo también se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz. Y, en fin, como veis es que hay mucho material y yo no puedo desarrollarlo todo, pero a mí la idea de que aquí se nos habla de la idea de misericordia, porque podría haber empleado el autor otra palabra, y entonces el Señor se apiadó de José, pero no dice apiadó, y entonces el Señor se acordó de José, pero no dice se acordó, porque es que no se ha olvidado en ningún momento, dice el Señor tuvo misericordia de José, es la idea de que José, a pesar de todo lo bueno que nos parece, los hombres, por muy buenos que nos parezcan, todos somos pecadores. Hay muchas citas que podríamos buscar al respecto, ¿de acuerdo? Que son bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y nos recuerda que haciendo lo correcto seguimos siendo igual de pecadores. Isaías dirá, vuestras mejores obras son trapos de inmundicia a mis ojos, dice Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de que José recibe misericordia es muy pertinente para recordarnos que José no es un Superman. José es de carne y hueso como nosotros. Y está afrontando estas pruebas no porque José es más grande que nosotros y más Superman, quiero decir, sino porque José estaba lleno de Dios. Y retenía los sueños de Dios, retenía las promesas de Dios. Las retenía. No entendía cómo las iba a llevar a cabo, pero las retenía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros cuando vencemos una, caemos en la otra, y cuando no caemos en la siguiente. Y siempre, cuando nuestra vida se manifiesta carnal, estamos en una de las dos o en las tres. Entonces, aquí el pasaje nos ha presentado en perfil de protagonistas los rasgos de cada uno, como a los ojos de Dios, cómo nos ven, cómo es nuestro fin en cada uno, y cómo desea vernos. Y el ejemplo a nosotros a seguir en este caso es José. Bien, lo vamos a dejar aquí.
Pero si queréis decir alguna cosita, pues yo sé que hay muchas cosas que no hemos dicho. Venga, dime. Incluso, hermano, yo estaba mirando que es igual que nuestro Señor Jesucristo, porque cuando la mujer le dijo a su marido, mira, el siervo que has traído, mira lo que está haciendo. Me ha querido con mentiras, ¿no? Me ha seducido y tal. Y el otro dijo, bueno, estaba rabioso, lo agarró y te tienes que irte a la cárcel y tal. Pero José no abrió su boca. Ah, interesante. En el texto, hombre, históricamente es posible que... No lo sé, pero no, lo importante es lo que has dicho. Muy bien, el texto no dice que abriera su boca, José, en eso también es... Mira, no lo había pensado, ¿eh? En eso también es tipo. Dice que dejó sus ropas. Ah, también. Dejando sus ropas... Dejó las ropas. ¿Qué se dejó de nuestro Señor? La túnica de Muy bien, muy bien. ¿A lo de Jesús también? Es que veis que hay muchos detalles en el pasaje, no nos da tiempo a desarrollarlos. Dime. Pero al final del texto dice que cayó con los presos de la casa del rey. Y ahí empieza el tema de todo, y los prosperaba. Ahí no empieza, ya estaba prosperando Ahí antes. empieza el tema del tema de los porteros y demás. Bueno, claro, eso ya lo veremos. Me llamó la atención cuando ella llama a lo de la casa y le dice, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Esto se refiere porque lo hizo prosperar delante de los siervos que él ya tenía. No, bueno, a ver si me entiendes. Cuando utiliza el argumento racial era porque los egipcios despreciaban a los hebreos. Entonces, para darle mayor potencia a su acusación y mayor credibilidad, trata de fomentar el sentido racista de su marido en cuanto a los esclavos y encima hebreos. El desprecio que sentían ya de por sí lo trataba de sobrealimentar. Entonces por eso dice, nos ha traído un varón hebreo, pues esa es la idea. Quiere darle mayor credibilidad a la mentira que le está dando. Ahora, ¿quiénes eran los de la casa? Los demás que estaban sirviendo en la casa, o, claro, Claro. no sé si tendrían hijos o no, pero los que viven en la casa, en la familia, claro, allí piensa que no había lavavajillas, ni había televisor para entretener, allí todo lo hacían los esclavos, decían, oye, báilame, y le bailaba, oye, frégame esto, y lo fregaba, oye, córtame las uñas, las cortaba, así, En otro sentido también, José, mirando yo, que Potifar medio, como decimos nosotros en nuestro país, medio blandengue, ¿no? En cambio José cayó y no estuvo en eso, dale que te pego, que fulano, que mengano, que me ha dicho y cómo te hizo, que te hizo, que cómo entró, que cómo salió. O sea, fue un tipo tajante y dentro de sí, él sabía en quién había creído. Y estaba seguro, seguro. Bueno, pues veo que ha quedado más o menos claro. Ahora yo lo que quiero es que lo desarrollemos y lo apliquemos también, porque no nos está hablando de cosas teóricas, son cosas que ocurrieron de verdad, con personajes de verdad, con actitudes de verdad y que se tratan de infiltrar, ¿vale? Bien, todo esto tiene sentido bajo nuestro enfoque porque en realidad, con la pregunta que yo empezaba la clase, cobra forma aquí. El Señor utiliza a personas como José para llevar a cabo su propósito, su promesa delante. Si José se hubiera torcido en alguno de esos puntos, Dios hubiera tenido que coger otra herramienta. Es así. Entonces, yo no deseo que a nadie nos pase eso de que hoy una vez, de que cuando lleguemos al cielo, que encontramos una habitación llena de bendiciones, y digo, ¡ay, qué menudo almacén más grande! Y el Señor nos tenga que decir, pues si todas estas eran tuyas para la tierra, no eran para aquí. Pero para que se ha quedado cerrado porque tú te desviaste. No, pues esa es la idea, ¿no? José no se desvió, nos presenta el texto bíblico a José como un personaje a seguir. Es un prototipo de ejemplo. Sí. Yo pienso que es que Potifar también era un hombre que estaba en la mira de todos los aquellos, y si no creía su mujer, pues también se la cargaba. Porque estaba un poco contra las cuerdas. Estaba un poco contra las cuerdas, igual que pasa ahora con los políticos. Bien, pues nos despedimos para una oración. Que si no se nos hace muy tarde. A ver, ¿alguien que desee llevar una oración? Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido nuevamente estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor, y aprender, Señor, y reconocer que tú eres mayor en nosotros, en nuestra vida, Señor. Haz que esto también nosotros podamos cada día, Señor, enseñar a nuestras generaciones, Padre Santo, que
Tú eres todopoderoso, Señor. Sin ti nada somos, Señor, como dice tu palabra, que una hoja no se mueve sin tu voluntad. Gracias por este pasaje que hemos aprendido, Señor. Bendice a tu siervo, Padre, dale sabiduría cada día, Padre, paciencia y amor para poder seguir enseñando, Padre, como dice tu palabra, llevando tu evangelio a toda criatura, Señor. Porque aquí habemos de diferentes lugares, Señor, no precisa que Él vaya, sino que venimos, Señor, para aprender. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Llévanos a nuestros hogares con tu paz, con tu amor y tu